Bueno, en nuestro estudio de esta tarde es un estudio muy delicado, que ya lo estudiamos diferentes veces de diferente modo, pero ahora vamos a volver a repasarlo. ¿Y por qué? Porque constantemente surge. Entonces la pregunta es cómo debemos estudiar, leer, estudiar y usar los escritos de Elena de White para no ser engañados desde adentro y desde afuera. ¿Por qué? Porque vamos a ver por qué. Porque lo que Dios le mostró a Elena de White que se haría con sus testimonios. Y desde afuera cómo buscan engañarnos. Ahora, en este tiempo hay muchas personas engañadas que adoptan algunas de las siguientes conductas en función de lo que llegan a creer o dicen haber llegado a creer como verdad. Entonces, y en nuestra iglesia pasa esto. Están los que creen que Elena de White es un profeta y creen que un profeta debe ser infalible. Ahora, antes de empezar, yo creo que Elena de White es profeta de Dios. ¿Y por qué? Porque lo podemos probar como Dios dijo que debemos probarlo. Pero hay algunos hermanos que creen que un profeta debe ser infalible, porque se nos enseñaron que todas sus palabras deben ser inspiradas y que todas las palabras que nos llegan con la firma de Elena de White son de ella, primero, y son la verdad. Los que incluso llegan a creer en el dilema enseñado falazmente, porque algunos lobitos que están dentro de la iglesia dicen esto, que establece que debemos creer a todas sus palabras o a nada. Y empieza a usar sus palabras como dogmas de fe. Ahora, esto es muy delicado, vamos a ver por qué, pero está pasando. Entonces, incluso se llega a establecer doctrinas en función de las palabras de Elena de White. El fundamento de varias doctrinas es supuestamente lo que dice Elena. Y están los que creyeron a lo anterior, porque creyeron justamente a lo que se presentó delante de ellos, y luego darse cuenta que las palabras que nos llegan con la firma de Elena de White hay múltiples errores, porque ahora vamos a ver, hay muchos errores, y muchos errores graves, incluyendo claros errores doctrinales y de interpretación profética, claras afirmaciones contrarias a la palabra de Dios y al testimonio de los profetas. Ahora creen que Elena de White es un falso profeta, una mentirosa, y se dedican a difamarla a ella y al pueblo adventista. Entonces, estos son los dos extremos a los que no debemos caer. ¿Por qué? Porque los que afirman lo primero afirman una mentira, y los que afirman lo segundo también. Esa es antítesis, esa es la costumbre de los lobos. Ahora, ¿por qué? Porque no entienden los que afirman lo primero lo que es un profeta, y vamos a estudiarlo, y no entienden lo que Dios le reveló a Nahuay y le dijo a ella misma que iba a pasar. Y justamente por eso nos prepara a creer ciegamente que todo lo que está ahí es verdad y que puede ser usado para establecer doctrina, y porque si es la verdad, es la verdad. O justamente a dejar la iglesia, como algunos dejaron la iglesia y quemaron los testimonios de White e hicieron lo que llamaron la hoguera White, diciendo que la White era un falso profeta, era una mentirosa. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ninguna de las dos. Y estas dos cosas que pasan aquí no es casualidad, porque haciéndole creer al pueblo adventista en una falsedad, en una mentira, una u otra, por ejemplo, la mostrar en el punto 1, se lo prepara para que crea ciegamente a todo lo que le digan que lleva la firma de la White y en los que usan sus testimonios para lo que ella misma indicó que no deben ser usados, o lleguen a creer que Elena de White es un falso profeta, y aduciendo sentirse engañados por Elena y los adventistas, se una a los que difaman a Elena de White y al pueblo adventista. ¿Qué es lo que oculta de nuestros ojos justamente? ¿Qué es lo que se oculta de nuestros ojos para que creamos en este engaño? Varias cosas. Primero, lo que Dios nos dice en su palabra acerca de lo que es un verdadero profeta. ¿Cómo Él lo inspiraría? ¿Cómo deberíamos probarlo? ¿Y qué haría con el anuncio de la profecía a partir de Isaías? Lo que también se cumple en las palabras de Jesús. Y por supuesto en Elena de White. Segundo, nos ocultan lo que sucedió realmente con Elena en cumplimiento del anuncio de la profecía, y que a ella misma se le comunicó que no le sería dado a conocer por medio de la inspiración cuál es la verdadera doctrina, la verdad cuyo conocimiento debía encontrar el pueblo adventista,
ni cuál es la verdadera profecía, porque ambos vendrían por el estudio diligente de la palabra y el estudio del cumplimiento de la profecía de la historia, cuando comieran nuevamente el librito. Y esto es claro, Helena no conocía la verdad, en el sentido de conocer la verdadera doctrina, ni cuál era el verdadero cumplimiento de la profecía, ni el significado de la profecía, porque Dios se lo dijo claramente. Y ningún adventista lo conocía en ese tiempo. Ahora, la otra cosa que se nos oculta es que los escritos de Elena White contienen muchos de los errores heredados de los paganos y de los papistas, a los que ella ni los pioneros que la ayudaron en la redacción de sus escritos, porque la mayoría de sus escritos, a los que se llama la pluma inspirada, no fueron redactados por su pluma. Algunos probablemente, justamente, y algunos de los que la ayudaron probablemente eran lobos disfrazados de ovejas, llegaron a descubrir. Entonces esto es importante. Los escritos de Elena White contienen muchos de los errores heredados por los paganos y los papistas, de los paganos y los papistas, a los que Dios le dijo que teníamos que descubrir. Y a la que ella no descubrió, ni tampoco los que lo ayudaron en la redacción de sus escritos descubrieron. Y hay que tener cuidado porque algunos probablemente de ellos eran lobos disfrazados de ovejas, porque vamos a ver lo que pasó con sus escritos. Y el cuarto punto que se nos quiere ocultar son las instrucciones que se nos dio sobre el uso que debemos darle a sus escritos y el uso que no debemos darle, el uso que le darían los que engañarían al pueblo adventista. Por esa causa, para evitar que nosotros caigamos en el engaño, en primer lugar, buscaremos entender, estudiando la Biblia y la Biblia sola, todo lo que Dios anunció que harían con sus profetas, es decir, cómo Él inspiraría a sus profetas y cómo y cuándo Él mismo nos haría entender el significado de las palabras del mensaje profético que nos hubiera traído un profeta, un mensajero suyo. Entonces, vamos al grano directamente, vamos con el ejemplo de Natán, porque el ejemplo de Natán sirve para abrir los ojos. Cuando leemos el registro de la obra de Natán, podemos ver que cuando David le contó su deseo de edificar una casa para Jehová, a Natán le pareció bien que lo hiciera y lo alentó a ir adelante con sus planes, sin haber consultado a Jehová. Y ese, por supuesto, era un consejo de Natán, la opinión personal de Natán. ¿Cómo podría tenerla todo profeta de Dios? Y aunque él sabía que Jehová estaba con David y se lo dijo, eso no implicaba que Natán conociera la voluntad de Dios. Hasta que Dios no le comunicara cuál era su voluntad, él no la conocería. Porque un profeta no conoce la voluntad de Dios, es un mensajero, es como un cartero. Cuando Dios le manda una carta, la puede entregar, pero él a veces ni entiende el mensaje, simplemente es un mensajero. Y leemos en 2 Samuel 7, del 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces, ¿qué quería hacer David? Construir un templo. ¿Y qué dijo Natán? Sí, hacelo, porque Jehová está contigo. ¿Cuál fue la profecía de Natán? Que David iba a edificar un templo para Jehová, porque Jehová estaba con él. ¿Se cumplió esta profecía? No. ¿Era Natán un falso profeta? No, de ninguna manera. ¿Era esa una verdadera profecía, un anuncio hecho por Dios? No, no era una verdadera profecía, era la opinión de Natán. Eso es lo que dijo Natán. Y es la opinión de Natán, no de Dios. Por eso tenemos que diferenciar claramente lo que piensa, lo que cree, lo que opina un profeta, que es una persona como nosotros, común y silvestre, de la mente de Dios, porque el profeta no tiene la mente de Dios. Por eso es importante que entendamos a qué llamar profecía, porque lo que cree un profeta que va a pasar, como lo creía Natán, no es profecía. Esa misma noche, Dios le comunicó a Natán cuál era su voluntad y le anunció lo que él haría en el futuro, cuando David ya hubiera descansado, y le ordenó a Natán llevarle su mensaje a David. Y el relato continúa. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Esta es mi palabra. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado,
con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ahora, ¿qué le dice Jehová a David? Yo no te pedí que me hagas casa de cedro, pero esta es una promesa, te voy a hacer una casa. ¿Y cuál es esa casa? Y cuando tus días sean cumplidos, les dice, y duermas, o sea, después de que mueras, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y esta es la promesa del Mesías, al que Dios engendraría con la carne de David, cuando él ya hubiera dormido. Él edificará casa en nombre. ¿Y qué le dice Jehová a David? La verdadera casa la va a hacer el Mesías. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Y termina diciendo, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entonces tuvo que ir Natán a David y decirle, mira, lo que yo te dije es mi opinión. Este es el mensaje de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Y qué dice Jehová? No, él no te dio una orden de que le edifiques casa. No tenés que edificarle casa. Ahora, ¿quién edificaría el templo de Jerusalén? Su hijo Salomón. Pero el verdadero templo lo edificaría el Mesías, al que Dios engendraría por la carne de David después de que David hubiera muerto. Y esto es importante porque vemos claramente la diferencia entre el mensajero y lo que piensa el mensajero. ¿De quién? De Dios. Y lo que piensa Dios. Porque el mensajero no conoce lo que Dios piensa, si es que Dios no le da un mensaje. Entonces Natán habló a David lo que Dios le había mandado hablar. Y solo entonces, además de conocer la opinión de Natán, David se enteró de la voluntad de Dios. En este ejemplo podemos ver que el ser un mensajero de Jehová no anuló la personalidad, la mente ni los juicios de Natán, y que él seguía siendo un hombre igual a todos sus hermanos. Cuando no entregaba un mensaje de Dios y lo identificaba con claro, así dice Jehová, seguía conservando sus propias ideas y opiniones, y seguía hablando sus propias palabras, que no eran las palabras de Dios ni eran inspiradas por Dios, eran las palabras de Natán. Y fíjense, lo mismo pasó con Helena. Entonces hay que tener mucho cuidado porque con el engaño de que todo lo que escribió Helena es verdad, se toman incluso cartas privadas que ella mandaba a un primo, a un amigo, y no era un mensaje de Dios, eran las palabras de Helena. Y así se hace una ensalada para corromper el mensaje que Dios nos dio por medio de Helena. Ahora vamos al ejemplo de Helena de White. Cuando estudiamos y analizamos el modo en el que Dios le dio mensajes y revelaciones a Helena de White, podemos ver que él siguió exactamente el procedimiento anunciado en su palabra. Dios llamó a una persona que no conocía la verdad y a la que no le había amanecido. Fíjense, Helena de White era un miembro de la Iglesia Reforma que tenía por misión recuperar el conocimiento de la verdad, pero ese conocimiento no había sido recuperado y Helena no conocía la verdad y no le había amanecido. O sea, no era una persona que conociera lo que conocían los miembros de la Iglesia primitiva. Y Dios le habló por medio de sueños y visiones como a todos los profetas. Le dio mensajes con amonestaciones e instrucciones para guiar a su pueblo, para mostrarle cuál era su misión y advertirle de los peligros que le esperaban. Y le dio mensajes con revelaciones proféticas, con profecías. No solo amonestaciones, instrucción, sino también profecías. Pero nunca le dio un mensaje doctrinal. Vamos a ver eso, que es muy claro. Porque le dijo que la verdad doctrinal teníamos que buscarla en nuestras Biblias.
y no la habíamos encontrado en los testimonios de ella. Entonces le dio mensajes con relaciones proféticas, con profecías, de las cuales algunas quedaron cerradas y selladas para su mente, como ya lo mismo la explica. Y su significado no le fue explicado, indicándonos este hecho que su cumplimiento sería futuro y que cuando llegara el tiempo de su cumplimiento, Dios nos daría oídos para oír y nos haría entender el significado de estos sueños y visiones antes que se cumplieran, como hizo con todos los profetas. Y otras profecías quedaron abiertas y ella entendió su significado. Por eso hay dos tipos de profecías que Dios le dio. Las que quedaron cerradas y otras quedaron abiertas. Como lo hicieron todos los profetas, identificando a las palabras de Dios con una así dice Jehová, ella describió con sus palabras lo que vio en visión y diferenció claramente a sus palabras de las palabras que escuchó de Jesús o de un ángel, como dice ella, en la visión, a las que registró literalmente y entre comillas en sus escritos, como leemos en primer tomo de Mensajes Selectos, página 41. Dice ella, aunque dependo tanto del Espíritu del Señor para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo, las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, a menos que sean las que me habló un ángel, las que incluyo entre comillas. Entonces, fíjense que todas las palabras que están en sus escritos son palabras de ella o del que las ayudaba a escribir, a redactar esas visiones. Y en cambio, las que escuchó en la visión están entre comillas, porque eso es literal. Y las profecías que no fueron abiertas y que no le fueron explicadas quedaron cerradas para ella y para los hermanos que estaban con ella en ese tiempo, a pesar de que ellos les dieron una explicación propia y por tener los ojos cerrados creyeron que esa era la verdad. Esto es lo interesante, que las visiones que ella recibió tienen asociada una explicación que no se la dio Dios, sino los hermanos que estaban con ella, y vamos a ver, y ellos creían que esa era la verdad, y Elena también creyó que esa era la verdad. Ella creía que la explicación que nuestros hermanos le habían dado a las visiones era verdadera. Esas profecías son las contenidas en los sueños y visiones que ella tuvo inmediatamente después del chasco, entre los años 1844 y 1850, empezando por su primera visión, y están contenidos en la primera sección de primeros escritos. Ahora, ¿qué se cumplió con ella? Lo que Dios dijo que pasaría con sus profetas, como leemos en Isaías 29, del 9 al 11. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. Ahora, ¿qué pasaría a partir de Isaías? Todo sería dado en forma simbólica y estaría cerrado para todo el pueblo hasta que llegara el tiempo, en el cual Dios lo haría notorio. Y os será toda visión como palabras del libro cerrado. ¿Cuántas? Todas las visiones. El cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto. No tenés nada. Le dijeren, lee ahora esto. Él dirá, no puedo porque está sellado. Fíjense que, vamos a la próxima cita, dice ella. Esto está en Mensajes Selectos, libro 1 también. Se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que entraremos en la ciudad de Dios. Y yo transmití a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Y fíjense lo que dice ella. Durante todo ese tiempo, yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. ¿Por qué Dios hizo esto? Es muy interesante. Pero a ella lo usó como mensajero, que no podía entender justamente el razonamiento de los hermanos, porque después los hermanos trataban de entender qué significaban estas visiones. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estamos estudiando. O sea, fíjense qué interesante, ella recibió una visión, se la contaba a los hermanos y después no podía entender ni la visión ni
la interpretación o el estudio que estaban haciendo en la Biblia, porque ellos estaban tratando de entender la relación de la visión con las Escrituras. Esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente en armonía con la palabra de Dios. Y esto también es interesante, porque ella creía que todos los puntos principales de la fe, o sea, lo que ellos habían entendido que era la verdad, era verdad. Y Dios después le dijo que estaba lleno de errores. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía comprender esos asuntos y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. Entonces, ¿qué pasó? Ella recibió visiones, se las contó a los hermanos y los hermanos las estudiaron y las interpretaron. Y cuando las publicaron también esa interpretación que ellos le habían dado. Y esto es verdad, es lo que Elena cuenta. Nuestros hermanos, sin la participación de Elena, que tenía su mente trabada y no podía entender sus razonamientos, interpretaron erróneamente estos sueños y visiones que anunciaban el porvenir. Porque siempre Dios anuncia el porvenir en las visiones. Lo que pasaría en la última generación, asociándolos con su experiencia pasada, los llevó a pensar que con estas visiones Dios estaba confirmando su creencia de que la puerta a la gracia se había cerrado en 1844, como ellos pensaban. Estuvieron en esa condición hasta que todas esas visiones hubieran sido recibidas y publicadas en el año 1851, junto al sueño profético de Guillermo Miller y a la interpretación que ellos les dieron a las visiones. Y bueno, y después Dios les tuvo que corregir eso. ¿Por qué? Porque estaban equivocados. Pero esa interpretación la escribieron en las visiones que publicaron. Y eso está así, está escrito. Por un tiempo, después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta a la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. ¿Quién sostuvo esto? Elena. ¿Y era verdad? No, era un error. Pero Elena lo sostuvo. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. Entonces después Dios la corrigió, porque Dios le mostró en sus visiones el tiempo cuando la puerta se cerraría para los adventistas del séptimo día en la última generación. Y ella creyó que le estaba mostrando lo que pasó en las iglesias caídas. Pero Dios tuvo que corregirla. Y vamos a ver cómo la corrigió. En la página 73 del tomo 1 de Mensajes Selectos, en la explicación que posteriormente Elena hizo de ese momento, en una respuesta a sus acusadores, que atacaban a Elena y a las visiones a causa de la explicación que le habían dado nuestros hermanos y ella había sostenido, encontramos la transcripción de la declaración que en el año 1861 hicieron 9 de nuestros hermanos, explicando cuáles habían sido sus creencias y el relato de la visión que Dios le dio a Elena de White en medio de una reunión para empezar a corregir sus errores. Y esto está registrado en el primer tomo de Mensajes Selectos, página 73. Para probar que yo creía enseñaba la doctrina de la puerta cerrada, el señor C., que era Curtis, presenta una cita de la review del 11 de junio de 1861, firmada por 9 de nuestros miembros importantes. La cita dice así: nuestros conceptos de la obra que nos correspondía eran entonces mayormente vagos e indefinidos. Algunos se aferraron todavía a la idea aceptada por el conjunto de creyentes adventistas de 1844, a cuya cabeza estaba Guillermo Miller, de que nuestra obra para el mundo había terminado, y que el mensaje se restringía a aquellos de la fe adventista original. Tan firmemente se creía esto que casi se le rehusó el mensaje a uno de los nuestros, pues el que sostenía esto tenía dudas de la posibilidad de la salvación de aquel porque no había estado en el movimiento de 1844. Entonces, ¿qué creían ellos? A ver, en 1844 se cerró la puerta y ya Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, no hay continuo, no hay perdón de pecados, y los que no aceptaron la verdad de 1844 no pueden ser salvos, pensaban ellos. Pero este era un error. Y dice Elena, solo necesito añadir a esto que en la misma reunión en que se insistió que el mensaje no podía ser dado a ese hermano mediante una visión se me dio un testimonio para animarlo a confiar en Dios y dar su corazón plenamente a Jesús.
lo que él hizo entonces y allí mismo. Ahora, ¿por qué? Porque estaban equivocados. Entonces Dios, para ayudarles a entender ese error, les mostró esto. Qué rico. Bueno, llegan las visitas por acá. Bueno. Entonces, vemos claramente que la doctrina de la puerta cerrada, que ellos creyeron que había sido confirmada por las primeras visiones de Elena de White, era un error que no provenía de Dios. Luego, en el año 1854, Dios le mostró a Elena de White que esas visiones tendrían su cumplimiento en el futuro y que eran la verdad para los últimos días. Fíjense, ellos pensaban que se habían cumplido en 1844, que Dios les mostraba lo que había pasado ahí. Y no, Dios le dijo, no, para nada. Aunque lo que pasó en 1844 era parecido, después le dijo a Elena de White, ¿por qué era parecido? Porque lo mismo se repetiría en la Iglesia Adventista en el tiempo de prueba de la última generación. Ahora, fíjense lo que ella escribió en 1854. Se demostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, porque es la verdad para los últimos días. Ahora, ¿qué habían publicado ellos? Las visiones, una interpretación errónea. Pero las visiones eran la verdad para los últimos días. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. No es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Y unos años después, en su segunda visión sobre el santuario, en 1858, Dios le mostró a Elena de White que los que comprenderían el misterio, o sea, lo que para ellos era un misterio que no entendían, y entenderían las visiones, serían todos los que, en la que sería la última generación, la que vería la segunda venida de Jesús, esperaran pacientemente y lo encontraron. ¿A quién? A Jesús. ¿Qué le está diciendo Dios? Mirá, a ver, ustedes no conocen a Jesús. Al verdadero Jesús no lo conocen. Están llenos de errores de los paganos y los papistas. Y al que creen que conocen, no es a Jesús. Porque lo van a encontrar en la última generación. Todos los que lo buscaran y encontraran la puerta de Jesús dejó abierta delante del pueblo antista, encontrarían al verdadero Jesús. Primeros Escritos, página 250. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. Ellos no entendían esas visiones, ni entendían el santuario. Pero todos los que esperaran pacientemente comprenderían el misterio. O sea, los adventistas lo llegarían a comprender. Y la próxima cita, en la misma página, Jesús le dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿A quién? A él. ¿Lo había hallado Elena? No. ¿Lo había hallado Jaime White? No. Los adventistas no conocían al verdadero Jesús. Jesús le dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Y en Juan 19, él dijo, yo soy la puerta. Y la puerta estaba abierta. Y en Mateo 7:7 nos dice que busquemos y hallaremos. Y que todo el que busque va a encontrar. Por eso en Mateo 7:13-14 dice, entrad por la puerta estrecha. Y es una profecía para nuestro tiempo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Porque hay dos Jesús. Está la puerta ancha, por la que entran la bestia y el falso profeta, es el Jesús al que adora Roma y las iglesias protestantes caídas, y estaba adorando el pueblo adventista, y está la puerta estrecha, que es otra puerta. No es el mismo Jesús. Y el problema es que muchos iban a entrar por la puerta ancha, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, ¿quiénes lo hallarían? Los adventistas que escucharan las palabras de Jesús y lo buscaran, todos los que lo buscaran. Y ellos comprenderían el misterio. Ahora, pero encontrarían a Jesús que no conocían los adventistas de la primera generación, ni conocía a Elena. ¿Por qué? Porque ella no podía ver la diferencia entre Jesús que adoraban en las iglesias caídas y el verdadero, pero la entenderían los adventistas de la última generación. Ahora, en la experiencia que ella y el pueblo adventista tuvieron cuando ella recibió sus primeras visiones, podemos ver claramente que, del mismo modo en el que se cumplió cuando Jesús anunció el Evangelio del Reino de Dios y el futuro, en parábolas simbólicas,
se cumplió con ellos y se cumple ahora lo anunciado por Dios por medio de Isaías. Como leemos que Jesús explicó en Mateo 13 al 15. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, les hablo en forma simbólica, porque no lo entienden. Ahora, ¿pero por qué lo hablo? ¿Para qué? ¿Qué he escrito? ¿Para quién? Para los que lo tienen que entender. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces Dios fue claro por medio de Isaías. Empezó a hablar en forma simbólica. Primero, ¿para qué? Sabiendo que los que no lo buscaran no lo entenderían. Y para que esa profecía no sea corrompida y llegue a nuestro tiempo, para que nosotros podamos entenderla. Entonces, fíjense, cumpliendo este anuncio, ella recibió las visiones y los sueños que Dios le dio y se los contó a sus hermanos como un mensajero para el cual las palabras de la profecía que traía estaban selladas y no las entendía. O sea, como si estuvieran en un sobre sellado. Y no les entendió. De ese modo, las palabras de la profecía que trajo y no estaban escritas en la Biblia continuarían estando cerradas y selladas hasta que llegara el tiempo cuando Dios las haría notorias a su pueblo. Y en este periodo ella no podía entender ni interpretar las palabras de la Biblia, sus propias palabras, como ella lo contó. No podía entender, interpretar ni explicar el significado de sus sueños y visiones. No podía darse cuenta de los errores de interpretación que cometieron sus hermanos, ni de los errores que habían heredado. Porque ella no era justamente la mente de Dios, era un profeta que era un mensajero y que había cosas que no conocía y aceptó su interpretación errónea como verdadera e incluso la predicó y la publicó porque ella creía que lo que los hermanos habían interpretado era verdad hasta que Dios la corrigió, pero no le mostró la verdad y Dios no corrigió estos errores y permitió que quedaran reflejados en sus escritos para que nosotros pudiéramos ver los sueños, las visiones y además la interpretación publicada, lo que ellos interpretaron. ¿Por qué se la acusaba y acusa actualmente a Elena? Porque se piensa que la explicación dada a sus visiones por los primeros adventistas y registrada junto a sus visiones proviene de ella. Y buscando que descartemos las visiones y sus testimonios, se afirma que ella fue la que llevó el error a nuestros hermanos con sus visiones. ¿Cómo debemos entender nosotros estos sueños y visiones? Escuchando el mensaje que Dios le dio en 1854, indicándonos que esas visiones eran la verdad para los últimos días y se cumpliría en medio del pueblo adventista cuando llegara nuestro tiempo de prueba y sellamiento, como se desprende de las mismas visiones y del sueño profético que Dios le dio a Guillermo Miller. En esas visiones encontramos la revelación de cuáles serían los eventos correspondientes a la serie de los 7 truenos que Jesús anunciaría en el tiempo del fin, cuando el librito hubiera sido abierto y le hubiera amargado el vientre del pueblo adventista, como leemos en Apocalipsis 10, del 1 al 4. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que el que va a revelar tiene en su mano el librito abierto. ¿Qué significa? Estamos al tiempo del fin, porque las profecías que estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin ya se abrieron. ¿Y esto ocurriría cuándo? Después de 1798. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como rujo un león. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Porque Juan fue llevado a ver lo que Jesús haría en el tiempo del fin. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces en el tiempo del fin. Ahora, si Dios anuncia algo en el tiempo del fin, tiene que tener un profeta en el tiempo del fin. O sea, por medio de la profecía de Apocalipsis, Dios estaba anunciando que en el tiempo del fin tendría un profeta, por medio del cual él anunciaría lo que los 7 truenos han dicho, ¿no? Las profecías que ocurrirían después de que Dios las anunciara. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriban. ¿Por qué?
porque lo que Juan oyó es lo que Dios iba a revelar en tiempo del fin, y no en el tiempo a Juan. Por eso se les dijo a Juan, no las escribas, y no quedaron escritas. Y nadie las conocería hasta que Dios las revelara en tiempo del fin. Ahora, leemos en Mensajes Selectos, tomo 59 de 1900, dice Elena. Mensaje liberado en 1900, 59 de 1900. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubieran hecho su obra específica. O sea, hasta que el pueblo adventista hubiera comido el librito y el librito les hubiera amargado el vientre, no tendría un nuevo profeta. Pero cuando hubiera separado a las vírgenes que salieron a recibir el esposo de las iglesias caídas y el librito les hubiera marcado el vientre, entonces les mandaría un profeta. Aunque ya habían sido revelados por medio de sus sueños y visiones, en el año 1900, Elena White indicó que los 7 truenos eran sucesos futuros que no serían revelados y los entenderíamos a su debido tiempo. Y ella tenía los ojos cerrados y no podía entender que Dios ya se lo había mostrado a ella. Entonces, en la misma carta, Elena dice lo siguiente: después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas, dice 1900, se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Ahora, ¿cuáles son esos sucesos? Como Dios les dijo, las visiones que le había dado se referían a profecías sobre eventos futuros. Y ahí encontramos justamente esos sucesos futuros en las primeras visiones de Elena de White. Uno de los hechos más llamativos que sucedieron con estas primeras visiones es que después de su primera publicación conjunta, en el año 1851, habían dejado de ser publicadas. Y fíjense, ¿quién era el encargado de las publicaciones? Jaime White. Y no quería volver a publicarlas. Tampoco quería que se publicaban Urias Smith y los pioneros. No querían que se publiquen. Pero eran revelaciones de Dios. Y como lo relató Elena en el año 1883, ella misma les había perdido el rastro. Como su mente había estado cerrada en el tiempo en el que recibió esas visiones, para publicarlas nuevamente, tuvo que recuperar una copia de Experience and Views, o sea, cómo se publicaron originalmente, y suponer que contenían las visiones tal como habían sido publicadas al principio, en los folletos. Ella no se había dado cuenta que al publicarse Experience and Views, habían sido suprimidos algunos párrafos de las visiones. ¿Quién las suprimió? Jaime White. Ahora, y según sus acusadores, lo había hecho ella, para ocultar su soporte a la doctrina de la puerta cerrada. El hecho concreto del que ella dijo haberse dado cuenta por las acusaciones es que habían sido suprimidas partes de las visiones por los mismos hombres que las habían redactado y publicado originalmente, entre ellos Jaime White. Y ella se enteró ahí. Fíjese lo que ella cuenta. Cuando mis primeras visiones fueron publicadas por primera vez en forma de folleto, la edición fue pequeña y pronto se vendió. A esto siguió poco después un libro mayor, The Christian Experience and Views of Mrs. E.G. White, o sea, impreso en 1851, y que contiene mucho material adicional. En nuestras continuas mudanzas en los albores de las obras de publicaciones y luego en los casi incesantes viajes, mientras trabajaba desde Maine a Texas, desde Michigan a California, y he cruzado las llanuras no menos de 17 veces, perdí toda huella de las obras publicadas primero. Fíjense que Dios le había dicho que esa era la verdad para los últimos días. ¿Y qué pasó? No la querían publicar más. ¿Quién? Entre ellos Jaime White. Cuando se decidió publicar primeros escritos en Oakland el año pasado, nos vimos obligados a pedir prestado un ejemplar de Experience and Views de Michigan, porque ya no lo tenía. Y al hacer esto, supusimos haber obtenido un ejemplar exacto de las primeras visiones como fueron publicadas al principio. Entonces, ¿qué pasó? Ella tomó esa publicación que había hecho después Jaime White y él suponía que estaba todo igual que como habían sido publicadas las visiones, una por una. Reimprimimos eso, tal como se dice en el prefacio de Primeros Escritos,
con solo algunos cambios de palabras de la obra original. Y aquí debo detenerme para decir que cualquier hermano nuestro que tenga un ejemplar de cualquiera de mis primeras visiones o de todas ellas como se publicaron antes de 1851, me haría un gran favor si me los enviara sin demora. ¿Por qué? Porque ella no se acordaba de lo que había visto, ¿no? Tenía su mente cerrada. Y tampoco los tenía. Y quería ver qué había publicado, porque ni se acordaba de lo que había publicado Jaime Juan en 1851, ni de lo que antes había sido publicado. Le prometo devolvérselos tan pronto como se pueda hacer una copia. Lejos de desear retener cualquier cosa que yo haya publicado, sentiré gran satisfacción en dar al público cada línea de mis escritos que se hayan editado. Pero, como ella lo indica, Dios no permitiría que se perdieran estas visiones y deberíamos tener en cuenta cada línea editada. En el año 1849, Dios le mostró a Nehuay que, por medio de esas visiones, Él quería mostrarnos a los que estaríamos errando en la verdad bíblica. Fíjense qué importante. Dios le mostró que la última generación estaríamos errando en la verdad bíblica, que todavía no tendríamos la verdad. Nuestros errores, a tiempo, para que nos volviéramos de nuestros caminos, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que llegara el tiempo de angustia. Y por eso estaríamos en la condición del ángel de la Odisea. Primer tomo, mensajes selectos, página 45. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso a las visiones. O sea, Dios nos reveló lo que estaría pasando en nuestro tiempo, pero el pueblo antista estaría sin profecía, no conocería lo que Dios reveló. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. O sea, Dios le muestra a Juan que los adventistas de la última generación estarían errando en la verdad bíblica, tendrían errores, no conocerían la verdad y tampoco estarían haciendo caso a las visiones que Él nos dio. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra instrumentos, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error, y eso era claro, nosotros estaríamos en el error. Y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones. Y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones. Fíjense, repite lo mismo. Por medio de las visiones Dios nos quería mostrar qué estaría pasando en nuestro tiempo. Quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error, porque estaríamos en la senda del error, y pensaran que estaban en lo correcto, hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía: ¿por qué no nos mostraste nuestro error? Para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo. Entonces un ángel lo señaló y dijo: mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz, y él os abandonó a vosotros, a vuestros propios caminos, para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Y esto es terrible, pero justamente lo interesante es que Jaime Juárez y los otros adventistas habían desechado estas visiones, no las publicaron más. Y cuando Elena White se dio cuenta que las habían perdido y Dios le indicó que las publicaran de nuevo, tuvo que buscarlas, porque no se perderían, porque es lo que estaría pasando con nosotros. Esto nos muestra que parte de nuestra misión, como justamente en este tiempo no conoceríamos la verdad y tendríamos que buscar y encontrar aquí a Jesús, al que es la verdad. Justamente nuestra misión en tiempo de procesamiento de la última generación sería leer, oír y guardar las palabras de Dios incluidas en estas primeras visiones y hacérselas oír a nuestros hermanos a tiempos, antes que sea demasiado tarde, antes que llegue el tiempo de angustia, porque estas visiones se cumplirían antes que llegue el tiempo de angustia, porque son los 7 truenos. Ahora, en el tiempo de angustia van a sonar 7 trompetas, pero los 7 truenos suenan en el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista. Esa es la principal causa por la cual Satanás levantaría odio contra las visiones y los testimonios. Leemos una carta que está incluida en mi primer tomo, mensajes selectos, página 54. Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente,
El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. O sea, ¿qué quiere Satanás? No quería que esas profecías que están en primeros escritos llegaran al pueblo de Dios, porque Dios le estaba mostrando lo que estaría sucediendo en este tiempo de prueba y sellamiento. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Y cuál es el testimonio verdadero? Esas visiones, no la interpretación que nuestros hermanos le dieron, porque le dieron una interpretación pretérita, pero era para el futuro. Y ella dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios, porque cuando empezaran a iluminar, por supuesto que serían odiados. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque Satanás usa el engaño, tesis, antítesis, para engañarnos, llevarnos por un lado erróneo o para el otro. Pero nosotros tenemos que entender lo que Dios dijo y tenemos que hacer lo que Dios dijo con los testimonios. Por eso tenemos que entender cómo usar correctamente sus testimonios. En cuanto a los testimonios que Dios le dio, con las amonestaciones e instrucciones de Dios para su pueblo, Elena White nos indicó que nunca usáramos sus testimonios para hacer doctrina, que no citáramos lo que ella había dicho para hacer doctrina, porque ese no era el propósito con que habían sido dados por Dios, que basáramos nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola, y que, después de haber estudiado las Escrituras, pusiéramos sus testimonios en un marco de verdad a la luz de un así dice Jehová. Porque ella sabía, por experiencia, que sus testimonios contenían errores, y errores doctrinales. Ahora, primeros escritos, página 77. Vamos a ver algunas de las declaraciones. El Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada, no por los testimonios. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. E Isaías declara, a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Entonces, ¿cuál es nuestra regla? La ley y el testimonio de los profetas, como la iglesia primitiva, porque tenemos que tener la fe de la iglesia primitiva. Y en función de eso tenemos que probar todo lo que dice todos, incluso Elena. Y si hay aspectos que se apartan de la ley y el testimonio de los profetas, es porque a Elena, como Dios mismo lo dijo, no le había amanecido. Entonces, próxima cita, 1 Escritos 78, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones de los posteriores días, no para tener una nueva norma de fe, fíjense. Lo que Dios le dio a ella no es para que tengamos una nueva norma de fe, porque nuestra fe tiene que estar basada en los mismos escritos en los que se basaba la fe de la iglesia primitiva, sino para consolar al pueblo de Dios y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Próxima cita, poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. ¿Dónde debemos encontrar la verdad? En la Biblia, porque justamente por medio de Elena nos dio instrucciones para que vayamos a la Biblia, porque tenemos que tener la fe de la iglesia primitiva, y el fundamento de esa fe tiene que ser el mismo fundamento de la iglesia primitiva, las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras que ellos estudiaban. Por eso ella dice, así dice Jehová, es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. Que nadie sea educado a mirar a la hermana White, sino al Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White. Y la próxima cita dice, el Espíritu es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiere hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Y lo siguiente lo dijo después de que se usaran sus testimonios para defender la doctrina de la Trinidad. Eso es lo que hizo el doctor Keller. Y ella dijo que esa era la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira.
Entonces dio una instrucción muy clara a todos los pastores, pues todos estaban haciendo lo mismo. Y dice, poned a la hermana White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida, hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Porque ¿qué había en los testimonios de ya? Consejos, no doctrina. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros sois. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Juay ha dicho así, y la hermana Juay ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho, y entonces haced lo que Él ordene. Y la próxima cita dice ella, el Señor, o sea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas, y si se asimila y digiere la sangre y la vida del alma, entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. Entonces, ¿cuándo se encendería nuestra luz? Cuando hubiéramos estudiado diligentemente nuestras Biblias, si hubiéramos recuperado el conocimiento de la verdad. Y la próxima cita ya dice, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Siempre. Siempre, Isaías 8:20. Tenemos una Biblia llena de preciosas verdades. Contiene el alfa y la omega del conocimiento, del verdadero conocimiento. Porque estaría el alfa y la omega de las herejías. ¿Cómo las enfrentaríamos? Con el alfa y la omega del conocimiento. La escritura, dada por inspiración divina, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y por eso termina diciendo, tomad la Biblia como libro de estudio, cada cual puede entender sus instrucciones. Ahora, ¿por qué Elena hizo estas declaraciones? Porque él sabía que Dios no nos revelaría la verdad que había sido echada por tierra por el hombre pecador por medio de sus palabras, de sus testimonios, sino que la verdad la encontraríamos arreglando nuestras lámparas y poniendo línea sobre línea a todas las declaraciones de la palabra de Dios sobre un tema específico. Ella sabía que de ese modo se abrirían los ojos del pueblo adventista a la verdad sobre ese tema específico. Esa es la obra que estaba haciendo el pueblo adventista en ese tiempo, los verdaderos buscadores de la verdad. La obra que también harían en nuestro tiempo cuando se despertaron las vírgenes sensatas, los verdaderos buscadores de la verdad. Ella conocía cuáles eran las instrucciones de Dios, lo que los lobos de oveja tratarían de hacer con sus escritos, y sabía que los que no hicieran caso a las instrucciones de Dios usarían sus testimonios para engañar al pueblo. Ahora, y es claro, fíjese, esto es lo que Dios le mostró, una obra de engaño, lo tituló. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. ¿Qué harían? Engañarían. Y para eso seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Entonces, ¿qué harían? Usarían sus escritos para engañar al pueblo. Y ella dijo que no tendría que usarlo para hacer doctrina y lo usarían. Presentan erróneamente, aplican mal lo que Dios ha dado a su iglesia para, fíjense, ella escribe, acá no está hacer doctrina, porque para nada, porque los consejos de ellos no son doctrinales, sino para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo, pero aquellos que los toman en parte, simplemente, para sostener alguna teoría o idea a su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. Los que defienden el error dirán, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. ¿Y cómo lo dirían? Usando los testimonios de Elena. Testifica una falsedad y no la verdad. Y eso es claro. Entonces, para atar las mentes a la mentira o hacerles perder su fe en los mensajes que Dios nos dio por medio de Elena, del mismo modo en el que lo hace con las palabras de la Biblia que llegó a nosotros, conteniendo las palabras sabias de Roma,
Los engañadores no harían caso a las instrucciones de no usar sus escritos para hacer doctrina, e incluso, luego de poner frente a nosotros falsas enseñanzas, pondrían ante nuestro un dilema. Crearían una falacia, llegando a decir, o crees todo y aceptas el engaño, aceptando usar sus declaraciones para hacer doctrina, como si cada una de las palabras que encontramos en sus escritos fueran la verdad, o no crees nada, acusando a los que quieran ser fieles a las instrucciones de Dios y a su palabra de rechazar las revelaciones de Dios, ¿no? Eso es lo que Dios dijo que pasaría y está pasando delante de nuestros ojos. Entonces fíjense que esto es muy claro, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y ahora vamos a ver en sus escritos un ejemplo. Vamos a ver cómo se metieron muchos errores y cómo están los errores de Roma en sus escritos. Ahora, ¿qué le mostró a Dios a Helena que ocurrió en sus testimonios? Como ya lo estudiamos, estamos estudiando, que los sabios de Roma cambiaron las palabras de la Biblia, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Por eso Dios nos indicó cómo estudiar la Biblia, buscando la perfecta cadena de verdades que recorre la Biblia. Y aquí Helena está hablando de hechos históricos, cuya veracidad debemos y podemos comprobar fácilmente los hechos registrados en la historia. Y en las mismas declaraciones de la Iglesia de Roma, que nos muestran que la Biblia que llegó a nuestras manos contiene el Nuevo Testamento que Erasmo de Rotterdam recopiló de los antiguos manuscritos griegos de la Biblia católica, a la que en el año 382 d.C., después que el Imperio Romano, uniéndose a la Iglesia de Roma y por medio del Edicto de Salónica del año 380, estableciera la obligación de que todos los hombres usaran la nueva religión oficial del Imperio Romano, la religión del Sumo Pontífice Romano, justamente, y adoraban al Dios del domingo, porque esta es la ley que es el tipo de ley dominical activa, y que en el Concilio de Constantinopla se le diera forma definitiva al dogma de la Iglesia de Roma, empezó a traducir San Jerónimo, con la misión de dar soporte al nuevo dogma de la fe de la Iglesia de Roma y el Imperio Romano. ¿Y cuál es ese dogma? La doctrina de la Trinidad. Entonces, si oímos las palabras de estas declaraciones que nos dicen que los sabios de Roma cambiaron las palabras de la Biblia y las reemplazaron por otras palabras, las palabras que confundieron lo que era claro y lo inclinaron a la tradición, a las falsas doctrinas de Roma, al vino de Babilonia, entonces, no podemos decir que todas las palabras de nuestras Biblias fueran inspiradas por Dios. No podemos decir hay que creer a todas las palabras o nada, cerrando los ojos a la revelación que Dios nos dio para ayudarnos a descubrir el engaño, o desechando la Biblia. No podemos tomar un párrafo aislado y hacer doctrina sobre esa declaración, extrayendo lo que es, como dicen algunos teólogos, haciendo una exégesis, ¿no? Extrayendo lo que el que la escribió quiso decir, porque podríamos estar analizando lo que los sabios de Roma quisieron decir con sus propias palabras, dando soporte a la tradición de Roma, los errores de Roma, como lo hacen muchas personas que profesan creer la Biblia. Hacen exégesis del griego de Jerónimo Estridón. Y bueno, justamente ese es un error. Debemos estudiar la palabra de Dios para encontrar la verdad, siguiendo el camino que Dios nos dijo que debíamos seguir en su palabra y por medio de Helena, estudiando su palabra en conjunto, línea sobre línea, buscando encontrar toda la cadena perfecta de verdades, por medio de la cual una porción se vincula a la otra y le explica. Y debemos probar las palabras de los profetas, de los mensajeros, a la luz de las palabras de los profetas anteriores, a la ley del testimonio. Por ejemplo, tomamos Hebreos y empezamos a leer Hebreos 1, 1, 2 y 3. ¿Y cómo lo probamos? A ver si es de Dios. A la luz de la ley de testimonio de los profetas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el que escribió esas palabras no fue el autor de Hebreos, sino un sabio de Roma. Lo mismo en Juan 1, 1 al 3. Ahora, ¿qué hacen Satanás y sus siervos, como Dios le dijo? Toma una parte de la Biblia y la presenta entre nosotros y ocultan la otra parte que echaría a perder sus planes. Y eso lo estarían haciendo en la Iglesia Adventista. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso estas revelaciones que Dios les dio son las que nos ayudan a entender cómo estudiar nuestras Biblias. Pero la verdad no la encontraríamos en los testimonios. Encontraríamos las instrucciones de Dios, pero la verdad está en la Biblia. ¿Y qué pasaría entre nosotros, por ejemplo? Lo que Dios le mostró está en Conflicto de los Siglos, página 654. Cristo previó que las pretensiones de autoridad desmedida de los escribas y fariseos no habían de desaparecer con la dispersión de los judíos.
Con mirada profética vio que la autoridad humana se encumbraría para dominar las conciencias, en la forma que ha dado tan desgraciados resultados para la Iglesia en todos los siglos. Y sus terribles acusaciones contra los escribas y fariseos y sus amonestaciones al pueblo a que no siguiera sus ciegos conductores. Y específicamente, ¿quién estaría ciego? El ángel de la Odisea. Si los adventistas estamos ciegos, ¿cómo están nuestros conductores? Ciegos. Los únicos que no estarían ciegos en medio de la iglesia adventista serían los lobos vestidos de ovejas. Pero ellos tienen un objetivo muy claro: darnos a beber del vino de Babilonia. Ahora, pero fíjense lo que dice Elena. Las amonestaciones a nosotros, a que no siguiéramos a nuestros hijos conductores, fueron consignadas como advertencia para las generaciones futuras. Como sucedió en ese tiempo, cuando solo un pequeño remanente del pueblo judío oyó las palabras de Dios, pero muchos del pueblo que estaba en medio de la gran Babilonia oyeron las palabras de salvación que Dios les enviaba. La palabra profética más segura nos indica que lo mismo sucederá ahora. Como leemos en Hechos 28, 23 al 28. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Cómo le enseñaba Pablo cuál era la verdad? Por la ley de Moisés y los profetas. Los tenemos, sí. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí a retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles se les envía esta salvación y ellos oirán. Ahora, y esto es una advertencia para nosotros, porque cuando se cierra la puerta para el pueblo adventista, el llamado va a ir a los gentiles. Por esa causa, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios para que Él nos dé ojos para ver y oídos para oír sus palabras, a tiempo, antes de que se cierre la puerta de gracia para el pueblo adventista, y el llamado y el mensaje de Dios dejen de escucharse en medio de su pueblo y sean dirigidos al pueblo que se encuentra en medio de la gran Babilonia. Y para poder hacerlo, debemos clamar a Él y empezar por oír lo que Él nos indicó acerca de cómo inspiró a los profetas, cómo y cuándo nos daría a entender el significado de sus palabras, cómo debemos estudiar nuestras Biblias para entender doctrina y profecía, y cómo debemos estudiar y usar los testimonios que Él nos dejó por medio de Elena de White. ¿Cambiarían Satanás y sus siervos los lobos que vendrían a nosotros vestidos de oveja? No. Satanás y sus siervos no cambian, y el fruto que dieron en el pasado, las obras que hicieron en el pasado, volverían a hacerlas en nuestro medio. Tratarían de hacernos adorar a la bestia religiosa, reconociéndola como parte de o como la verdadera iglesia de Cristo, como ya lo hizo el falso profeta, y tratarían de hacernos adorar a la imagen a la que ella adora, desde el tiempo de la apostasía, para que nosotros también adoráramos al dragón, al Dios, al Jesús que le dio su trono, su poder y su autoridad a la bestia religiosa. Y como dice Elena, os digo ahora que cuando yo sea consignado al descanso sucederán grandes cambios. ¿Dónde? En la iglesia adventista. No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo. Quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar. Cuando ella muriera, podría hacer lo que no pudo hacer mientras ella vivía. Y por supuesto, cuando despertáramos ya lo habría hecho. ¿Se resistirían los lobos a hacer con los escritos de Elena la misma obra que hicieron con las palabras de la Biblia, usando una parte de sus testimonios y ocultando la otra parte, la que echaría a perder sus planes, o incluso cambiando algunas de sus palabras para enseñar la tradición de Roma? No, lo harían, y lo hicieron. Aun cuando los lobos empezaran a cambiar las palabras de los testimonios de Elena y empezaran a enseñar con sus testimonios la tradición de Roma, si clamamos a Dios y seguimos las indicaciones que Él nos dio, nadie podrá engañarnos. Como
lo dice Elena, Conflictos los siglos, página 652. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías lo presentan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. ¿Él exige que escuchemos a los pastores? No. Escuchemos su mensaje. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y su imagen deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. El apóstol, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso, como leemos en 1 Tesalonicenses, él dijo: no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y Dios anunció en Isaías 29, 18 y 19, que en este tiempo, en aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán. Los ojos de los ángeles de la ley de la Odisea verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y por eso nos dice: clama a mí, yo te responderé. Y si queremos conocer la verdad, como Dios le mostró a Elena y ella nos dijo, ¿dónde tenemos que ir? A la Biblia. Y si sabemos que las palabras del Nuevo Testamento fueron cambiadas, ¿dónde tenemos que empezar? En la ley, los salmos y los profetas. Y eso es claro. Ahora, no sé si tiene alguna pregunta sobre esto. Lo que me gustaría es que viéramos unos ejemplos de los errores que tienen los escritos de Elena. Una sugerencia. Sí. Ahí donde pones que el dragón está siendo Dios, lo llamarían Dios. ¿Por qué no lo pones directamente en minúscula, ese Dios? Cuando lo pongo entre comillas, cuando es el Dios de Roma. Porque es algo, no es el Dios verdadero. Claro, pero también se podría poner en minúscula. Sí, pero es que lo llamarían con mayúscula ellos. Entonces uno lo pone entre comillas porque ellos lo están llamando Dios con mayúsculas, no lo ponen en minúscula. No, sí, por supuesto. Te quieren hacer creer que es el Dios verdadero. Ahora, ¿se entendió este tema? A ver, vamos a hacer algo. Voy a parar.